Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... De nuevo, se está hablando mucho y proponiendo la necesidad de un pacto fiscal. El gobierno está endeudado de mala manera. La deuda externa aumentó en más de 9.000 millones en el curso del año pasado. Imperó la lógica imperialista del capital y del capital financiero conectado con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para los procesos de aceleración, ampliación del endeudamiento externo de los países dependientes en el contexto del impacto de la pandemia COVID-19. Es una carga tremenda, ¿no? Se trata de una deuda externa que representa ya el 70% del Producto Bruto Interno del país. Estaba, antes de la pandemia, se debatía entre un 50-56%. Está en el más del 70% y siguen endeudando al país. Esto implica un compromiso de pago de intereses anuales de 185.000 millones de pesos. Y a eso se agrega la amortización del capital. Estamos hablando que bastante más de la mitad del presupuesto nacional de la República Dominicana está comprometido con la deuda. Que se habla de un presupuesto de tal monto y que realmente es la mitad. Eso provoca a su vez un déficit fiscal. Es decir, el presupuesto, los ingresos no alcanzan para lo presupuestado, para los gastos presupuestados. Entonces hay un déficit que resulta ya alarmante y que los propios organismos internacionales del sistema están advirtiendo sobre esto. En el día de ayer, el economista Isidoro Martínez, que a su vez fue ministro de Economía y Planificación del gobierno de Danilo Medina, habló de que el gobierno estaba obligado a concertar un pacto fiscal. Por su parte, el actual ministro Seara Hatton dijo que todavía el gobierno no ha diseñado su propuesta sobre reforma fiscal. Muchas veces le dicen reformas a la contrarreforma. Y puede ser que en la lógica, por su trayectoria, del actual ministro esté el tema de la reforma. Pero lo que puede resultar de la propuesta gubernamental y de un pacto fiscal en las condiciones de la República Dominicana sobre el tema fiscal está muy lejos de ser reforma y sí muy cerca de contrarreforma. Así ha pasado en la historia de los pactos, no solo de los pactos fiscales. Es que generalmente se escenifican en el Consejo Económico Social. El Consejo Económico Social tiene una representación preeminente, abultada, a veces con representaciones duplicadas del gran empresariado dominicano y del gobierno. La expresión de carácter de la sociedad, de carácter popular en el Consejo Económico y Social es muy reducida. Pero además el poder
el poder del dinero, de las transnacionales, de los grupos económicos poderosos del país, de los megacapitalistas, que además ya no solo tiene su representación propia ahí, sino que el gobierno es plenamente de ellos, que ellos son los que pautan la política del gobierno, porque el presidente es empresario, su ministro de la presidencia es representante de los vicini, su ministro administrativo de la presidencia es empresario, es decir, la lógica empresarial se impone. Aquí tenemos un sistema impositivo basado fundamentalmente en impuestos al consumo, en impuestos indirectos, más del 60%. Eso implica que es el pueblo el gran contribuyente del Estado, no el empresariado, no los ricos, no los super ricos, no la transnacional. Sobre el pueblo va la carga. Y esa es la lógica del poder, y lo que está planteado muy posiblemente es imponer esa lógica. No variar esa relación sustancialmente, la relación entre impuestos al consumo indirecto e impuestos a la propiedad y a la ganancia. Una reforma tendría que contemplar cambiar sustancialmente esa relación desventajosa y avanzar en dirección a los impuestos a la propiedad, a la ganancia del capital financiero, a la ganancia del capital industrial, a la ganancia de la especulación, del comercio, a la ganancia de las multinacionales. Pero eso es imposible de pensar siquiera en un gobierno con las actuales características. De manera que cuando se anuncia, cuando se habla, y se habla además por las necesidades que tiene el propio sistema en crisis, de pacto fiscal, el pueblo tiene que ponerse bronco. Y tiene que comenzar a pensar la manera de enfrentar esa situación, que se torna cada vez más inminente. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer